El mes de mayo es el momento adecuado para la plantación de los cepellones que se reciben de los invernaderos. Previamente, las plantas de tabaco han seguido un proceso de nacimiento y desarrollo en los semilleros. Los cepellones son colocados con minuciosidad para que la rueda giratoria los introduzca adecuadamente en la tierra, manteniendo una distancia uniforme entre ellos. Por si alguna planta no quedara colocada en el lugar adecuado, Amparo revisa uno por uno todos los cepellones para asegurar una buena ubicación y garantizar su crecimiento. Alguna que se dejan de poner o mal puesta, pues la pongo yo un poco. Si se queda pillada hasta así, ves, pues por ejemplo, si esta se queda muy pillada así, claro, luego le cae el agua entre lo que le apelmaza y eso, pues le cuesta romper la tierra, incluso se puede llegar a secar. Entonces procuras que esté esto así en el aire, ya desde el cuello de la planta. Eso es lo que hacemos, no hay más. El cultivo del tabaco es una labor que precisa de mucho trabajo y esfuerzo. Una vez que las plantas están en la tierra, es necesario regar el cepellón con la cantidad de agua justa para que la raíz asiente bien. El riego hará que con el paso de los meses la planta vaya creciendo hasta alcanzar el tamaño apropiado. Cuando la planta de tabaco presenta un mayor tamaño, la cantidad de agua que se le debe suministrar también es mayor. Entonces, lo bueno para regar para la planta, pues es regar de noche. Pero claro, de noche pues también a nosotros es un poco trabajo el tener que levantarte a medianoche a tener que parar o tener que cambiar. Pero vamos, no cabe duda que el riego de noche es mucho mejor que durante el día. Dos meses más tarde, las plantas ya comienzan a mostrar las flores y en los tallos aparecen los nuevos brotes. El cultivador de la planta de tabaco debe favorecer el desarrollo de las hojas con la supresión de las yemas florales. Ahora, el mantenimiento de esta planta es el quitarle la flor, que le llamamos, y luego le quitamos los brotos, los hijos, que cada hoja saca un hijo. Y estos hay que retirárselos porque si no se retiran aún siguen chupando de la planta. Y vamos, le chupan bastante. Le chupan bastante, pues que al final dan con la planta, la dejan arruinada. Es un trabajo que, claro, pues quiere mucha mano de obra y aquí no hay maquinaria, aquí tiene que ser la mano de la persona la que tiene que funcionar. En el momento en el que se quita la flor, la planta comienza a madurar y en unos días estará lista para ser cortada. Bueno, pues esta planta, ahora ya le quitamos la flor y pues en 20 días este tabaco ya se hace ya, está hecho ya. Ya está hecho y seguido pues lo cortamos y ya lo llevamos al secadero. En el secadero pues viene a estar hasta el mes de noviembre, que para el mes de noviembre ya está ya prácticamente seco. Esta hoja pues ya se puede ver cómo tiene las pecas, cómo tiene el grosor de la hoja, que está madura. Entonces pues se corta, se deja como ves en el suelo. Si el día está bueno hay que tener cuidado, vamos, con el sol, para que el sol no lo queme, pero sí que necesita pues un par de horas para que el tabaco se oree. Cuando las plantas alcanzan su óptimo desarrollo, Esteban procede a su corte. Antiguamente se utilizaba para desempeñar este trabajo la hoz, por lo que esta tarea era mucho más lenta y dura. Cuando se orea es con el fin de que no se rompa, porque esta hoja, como ves, pues se rompe muy fácil porque está muy tierna. En el momento que le da el sol, se orea y ya esta hoja
tiene menos peligro de romper. Esteban, junto a su hija Estíbaliz, se dispone a colocar en el pabellón de secado las plantas recogidas con mucho cuidado para que no se estropeen. Bueno, pues como ves, cuelgo a 3 plantas y dejo pues todos estos huecos pues para que el aire corra por entre el tabaco. También dejo unos pasillos pues con el fin de que haya corrientes de aire, por lo que te digo, ¿no? Cuanto más corriente de aire haya, pues mejor para el tabaco, para que se vaya secando pues uniforme y bien, porque el peligro está en la avena, ¿no? Si la avena se pierde, pues ya no tiene ningún sentido esa hoja. En esta fase del proceso, el aire debe ser abundante y seco, permitiendo el oreado uniforme de las plantas. Claro, este tabaco en 10 días, lo que es la hoja, pues va a cambiar de color y prácticamente se va a ver amarillo casi seco. Lo que es la avena, a la avena le cuesta mucho el secar. Entonces le necesita pues bastante de viento, y al poder ser norte, porque si es otro tipo de viento, pues viene a perderse por la humedad. A medida que pasan los días, las hojas de tabaco van perdiendo humedad y reducen su volumen. Serán precisos otros 2 meses para que las plantas adquieran el perfecto secado y puedan comenzar a recogerse. A finales de noviembre y principios de diciembre, tras un cuidadoso control de la ventilación, las plantas están totalmente secas y se descuelgan para ser clasificadas. Pues este es el proceso de descolgado. Aquí lo que hay que hacer es descolgar la planta, la bajamos al suelo y luego se deshoja, separando las hojas buenas y las hojas malas. Mientras se descuelgan, hay que tener sumo cuidado para no romper o deshojar la planta. Las cuerdas que se utilizan deben ser de fibras vegetales, como el cáñamo o el sisal, para que no dejen impurezas en las hojas de tabaco y puedan ser reutilizadas en varias ocasiones. Las cuerdas las dejamos recogidas para la campaña siguiente, entonces se hace un nudo y se dejan arriba para que otro año estén en condiciones y se puedan volver a usar. El peso del tabaco después del secado disminuye considerablemente. Cuando entra el tabaco en verde puede pesar 20 veces más que lo que pesa en seco. Además, debido a la humedad que pierde el tabaco en el proceso de secado, y luego el troncho se tira, que es lo que más pesa. El troncho no se utiliza para nada. El proceso del cultivo del tabaco termina en la sala de clasificación, donde se separan y agrupan las hojas según el lugar que ocupan en la planta. Ves que hay 3 cajones, en esos 3 cajones se hace la clasificación. Por un lado se agrupan las hojas de abajo, luego las de en medio y por último las puntas. Y esto se hace con el fin de, a la hora de fermentar, que no fermenta igual la punta como las hojas del centro, que son las hojas de mayor tamaño y las de más calidad. Es un producto que lleva mucha mano de obra, porque como ves es todo es mano de obra lo que lleva. No hay una máquina que diga, oye, ahí he hecho la planta y ahí me la deshoja y me la clasifica. No, tiene que ser a mano y entonces lleva bastante coste de mano de obra. Una vez finalizada la clasificación, solo queda enviar el producto a las empresas receptoras encargadas de su transformación en productos comerciales. Tras muchos años de experiencia, las gentes de Genevilla y las del Valle de Valdega, en la comarca navarra de Tierra Estella, conocen de primera mano el laborioso y sufrido proceso que es necesario para la obtención de la planta de tabaco. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.